tardes, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Qué bendición estar aquí. De verdad que es un privilegio, y más en estos momentos, en estos tiempos, el estar reunidos como pueblo de Dios. Ha sido un año donde hemos estado aprendiendo a valorar la libertad que Dios nos dio. No solo el de congregarnos, sino en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar cada día. Y el día de hoy tengo la oportunidad de compartir algo de lo que Dios ha estado hablando en mi corazón primeramente y de lo que ha estado tratando conmigo. Y te voy a pedir si me acompañas al libro de Daniel, en el capítulo 3. Vamos a empezar en el verso 16. Y cuando lo tengas, si te pones de pie conmigo para darle lectura a estos versículos. ¿Ya lo tenemos? Dice: Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque servimos a un Dios poderoso. Ese mismo Dios que estuvo con aquellos 3 hombres es el mismo Dios que está hoy con nosotros. Que en este día sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, tocando, impactando, enseñando, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Conocemos la historia de estos 3 hombres. Conocemos que fueron llevados a Babilonia junto con Daniel, y que en medio de ese proceso, en aquel reino, Dios los puso en lugares de autoridad e influencia. Y aunque habían pasado por muchas dificultades para llegar a ese lugar, creo que estaban a punto de atravesar la prueba más crítica de su vida en Babilonia. El rey Nabucodonosor había levantado una estatua y había ordenado que al son del címbalo, del salterio, de la música en general, todo el mundo se postrara y le adorara. Y estos 3 hombres, a causa de esa convicción y de esa obediencia que tenían a Dios, ellos no se postraron ante esa estatua, ante el capricho y ante la orden de un rey que no tenía temor de Dios, que no le conocía, que no le honraba. ¡Qué convicción! ¡Qué convicción de estos hombres! Ellos sabían exactamente dónde estaban parados. Fíjate bien, habían sido puestos en lugares de autoridad e influencia. Eran los únicos judíos en esos puestos. Ellos sabían dónde estaban parados. Y esa convicción les llevó a decir: no nos vamos a postrar. Pero ni siquiera lo pensaron. Acabamos de leer en el verso 16 cuando le dicen: no es necesario que te contestemos eso, rey. Tú lo sabes. Porque él conocía la trayectoria de estos 3 hombres íntegros, hombres de fe, hombres llenos de la presencia de Dios. Porque la sabiduría que estos 3 hombres tenían, nadie era capaz de igualarla, porque esa sabiduría provenía de Dios. Y ellos dicen: no tenemos que responder, no lo vamos a hacer, simplemente no vamos a adorar a esa estatua. Ellos reconocían, ellos entendían en plenitud quién los había llevado a ese lugar en Babilonia y a ese lugar de autoridad. Comprendían su propósito. Y sabían perfectamente que el propósito de Dios no era honrarles a ellos, no era bendecirlos a ellos, no era llevarlos a un lugar
donde toda la gente pudiera exaltar lo que ellos eran. Ellos comprendían que el propósito de ellos iba más allá. Por eso no tenían temor. Por eso no tenían temor de contestarle al rey y de las consecuencias que podían atravesar al desobedecer y acatar una orden. Y algo que me impacta es que ellos no estaban dispuestos a renunciar a su llamado divino. Fíjate bien, ellos no estaban dispuestos a renunciar a su llamado divino. Ellos estaban dispuestos a renunciar a ese lugar de autoridad, a ese lugar de influencia, a ese lugar de poder, y aún estaban dispuestos a entregar su vida, pero lo que no estaban dispuestos era renunciar a su llamado divino. Porque los hijos de Dios tenemos un llamado divino. Y es necesario que comiences a pensar y a meditar y a decirle a Dios que te muestre, que te enseñe cuál es ese llamado divino. El número 1 es caminar con Él, adorarle a Él, agradarle a Él, pero Él tiene un propósito para ti. Él tiene un llamado divino en tu vida. Ellos no estaban dispuestos a dejar ese llamado por una honra, por una riqueza, por una comodidad de un rey y de un reino con vigencia. Nabucodonosor era en ese momento el hombre más poderoso. Era por eso que él era tan soberbio, y unos versículos más adelante él le dice en el verso 15: porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Él era un hombre tan poderoso que la soberbia estaba con él a cada instante. Pero se le olvidó algo. Él era hombre, pero ellos no. Fíjate bien, aunque Babilonia era el reino más poderoso y había conquistado demasiado mundo conocido en ese momento, ese rey y ese reino tenían vigencia. Y el reino de Dios no tiene vigencia, es eterno. Tú y yo vivimos en una tierra, en un gobierno, en un mundo, en una economía que tiene vigencia. Pero lo que Dios tiene preparado para nosotros es eterno. Y es lo que ellos habían comprendido. Era lo que ellos creían y les movía cada día de su vida. Y no estaban ahí por placer, y no estaban ahí para decir que eran los mejores, los más inteligentes, los que habían resaltado del pueblo de los judíos. Estaban ahí para mostrarle a este rey y a ese reino que el Dios al cual servían era real y era poderoso. Estos hombres conocían a Dios de una manera tan clara y tan real que entendían la soberanía de Dios. Y sabes, ellos no tenían a su Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos hoy. Hoy tú y yo tenemos entrada directa al Padre, a la presencia de Dios. Hace unos momentos estábamos disfrutando de esa presencia, estábamos siendo llenados, estábamos siendo consolados, renovados. Tú y yo hoy elevamos nuestra voz y en ese mismo instante somos escuchados. Hoy tú y yo tenemos esa comunicación con el Padre a través de su Espíritu. Ellos no la tenían, pero ellos creían en el Dios de sus padres. Ellos sabían quién era el Dios que había llamado a Israel. Ellos tenían esa convicción, y dentro de esa plenitud del conocimiento de Dios sabían también que hay una soberanía. Y le dice en el verso 18, me acompañas, y dice: y si no,
sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Ellos sabían el riesgo que corrían al no acatar la orden del rey. Sabían y creían que su Dios era poderoso para librarles, porque en su conocimiento de Dios sabían que ese propósito divino aún no terminaba, que Dios estaba haciendo algo con ellos y a través de ellos. Y no estaban retando al rey por orgullo, por demostrar que su Dios era poderoso, porque era convicción. Porque dice la palabra de Dios que no adorarás y no te postrarás a nadie más que no sea tu Dios. Y ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Ellos vivían bajo la ley. Tú y yo vivimos bajo la gracia. Ellos vivían bajo la ley y decían, no adorarás y no te postrarás ante otro Dios. Ellos dijeron, no lo haremos. Era convicción. No era arrebato, no era imprudencia, no era emoción. Era una convicción, era una obediencia a Dios. Sin embargo, ellos sabían que podían perecer porque Dios es soberano. Dios nos ha dado promesas y sin duda Dios les había hablado a ellos sobre lo que tenía preparado para ellos en los tiempos, en los años que iban a estar en Babilonia. Y sabían y comprendían que aún no había llegado el cumplimiento de todo el propósito de Dios para ellos. Pero había algo que se llama soberanía divina y ellos reconocían eso en sus vidas. Por eso ellos dijeron, Dios puede librarnos y si no lo hace, de todos modos, no nos postraremos. Tú y yo ¿entendemos esa soberanía divina? Al ser humano nos cuesta muchísimo, o bueno, no sé si nada más a ustedes, digo a mí, no a ustedes, tener que tomar decisiones donde corremos el riesgo de ser señalados, de sufrir, de quedarnos solos, de ser expuestos porque somos diferente o actuamos diferente al común denominador y eso nos hace sentir avergonzados, nos hace sentir marcados. El miedo más grande que tú y yo tenemos es el dolor, es el sufrimiento, es la soledad, es el sentirnos derrotados y rechazados. Y muchas veces, no voy a decir que siempre, pero creo que en la mayoría de las ocasiones eso es lo que nos limita a tomar las decisiones. Y es eso donde tú y yo nos quedamos atorados, ¿no? Porque no queremos sufrir. Y entonces nos aferramos solamente a las promesas de Dios. A decir, yo soy un hijo de Dios, tú estás conmigo, tú me vas a bendecir. Tu palabra dice que yo seré prosperado en todas las cosas, que tú me has llamado a tierra deseable, que yo soy hijo de un rey y tengo toda esa autoridad para ser bendecido. Pero omitimos la parte donde entra la soberanía de Dios y decimos que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Solo nos gusta agarrar lo bonito, ¿no? ¿O no? ¿No? Sí, ¿no? Así de, yo voy delante de ti abriendo puertas y cerrojos de hierro. Y sí, necesitamos aferrarnos a esas promesas y creérnoslas, pero también entender y comprender que hay una soberanía divina y que dentro de ese llamado divino para nosotros los planes de Dios son más grandes que los tuyos y los míos. Y en su soberanía Él puede permitir muchas cosas. Y ellos lo comprendían.
Dice el verso 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y leíamos cómo lo ordenó que el horno se calentara 7 veces más. ¡Auch! Hicieron enojar a su adversario, porque él creía que tenía el poder y la autoridad y que no había otro más grande que él. Él quería demostrarle al mundo que él era poderoso por sobre todo. Por eso hizo la estatua. ¡Qué ego tan grande! No le bastaba con que su pueblo y su gente adorara otros dioses, los dioses que él consideraba que eran los dioses que le daban todo lo que él tenía, la autoridad, el reinado, la prosperidad, sino que elevó una estatua diciendo, soy yo. No les dice que Dios te va a poder librar. Él sabía como rey que tenía la autoridad de este mundo. Y sabes, tú y yo estamos en un mundo donde el príncipe de este mundo tiene poder y autoridad para mover las cosas como él quiera. Él sabe que tiene poder. Tanto así que el día de hoy seguimos limitados, viviendo con mascarillas, dictando una economía, una enfermedad, un estilo de vida como él quiso hacerlo. A tal grado que las iglesias se cerraron. Nunca en la historia de la iglesia se había cerrado. Vivimos un mundo donde tenemos que reconocer que es movido por nuestro adversario. Y cuando suceden todas las circunstancias como las que estamos atravesando, cuando la economía se pone de cabeza, cuando no hay trabajos, cuando las pestes llegan y dicen la gente está muriendo, es ahí cuando tú y yo podemos ver que Él tiene esa autoridad y ese poder. Y Él te está diciendo y me está diciendo o tratando de decir que Dios te va a librar, que Dios va a ser capaz de librarte de esta situación. Que Dios. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde están tus convicciones? Dice, y mandó hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Estos 3 hombres fueron atados de manos y dice que no solo de manos, dice que fueron atados que con sus turbantes, con sus vestidos, o sea, yo me imagino que quedaron así los pobres, ¿no? Listos como un costal para ser echados a un horno y ser quemados. Estos hombres fueron atados. No había manera de hacer algo humanamente posible hablando, ¿no? Ellos ya habían sido atados. Híjole, no sé en qué situaciones en este momento tú te encuentras, pero algunos no tienen trabajo, algunos no tienen más negocio, ¿no? Otros, la crisis emocional y el temor llegó a sus vidas, problemas con la familia, con la esposa, con los hijos, y hay quienes, pues peor, porque tienen todo junto, ¿no? Sin trabajo, problemas emocionales, con la familia, llenos de temor, llenos de incertidumbre. Eso se llama que estás atado. El enemigo está tratando de atarte por todos lados, ¿no? Lo que haces no prospera. Nada de lo que haces prospera, ¿no? Y intentas una cosa, inviertes en una y ese dinero lo pierdes, ¿no? Empiezas a invertir, nada, buscas clientes, no pasa nada, trabajo, no te abren las puertas y no te cansas de tocar. Nada de lo que estás haciendo parece que funciona. Y dices, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando, Dios? Yo creo en tus promesas, yo te creo a ti, estoy haciendo mi parte, estoy buscando, pero todo lo que humanamente posible yo pueda hacer, nada está funcionando. Y no solo eso, sino que empeora. ¿No? Empeora. Mi situación no mejora, no se mantiene, empeora. Y entonces empiezas a sentir ese rigor y empiezas a sentirte atado y empiezas a sentir que no hay para dónde hacerte, que no hay para dónde darle, y entonces empiezas a darle vueltas a la cabeza y empiezas a ver a tu alrededor y empiezas a decir, ¿y ahora qué hago, Señor? Y nada pasa. Y entonces empiezan las cosas a ponerse cada vez más tensas. Y tus enemigos, tus problemas, no sé cuáles sean tus enemigos, tus compañeros, no, aquellos enemigos, imagínate tú en este momento, porque tú conoces cuáles están siendo tus enemigos. Se ponen delante de ti tan fuertes, tan altos, buscando intimidarte cada vez más como a estos tres. Porque dice que a estos tres se les pusieron hombres grandotes, hombres temerarios cuando los ataron. Y tú te empiezas a sentir acorralado. Y tú empiezas a sentir que Dios no está escuchando y tú empiezas a sentir que Dios no está a tu favor. Y no entiendes por qué está permitiendo que vayas de peor en peor y, como diríamos los de Jalisco, más peor. Y dices, Señor, ¿qué está pasando? Y puede que empieces a tener esa crisis donde dices, Señor, esta tristeza, esta angustia, ¿qué me está pasando? Y entonces es que estás en medio de ese fuego. Quisiéramos que Dios nos librara, pero Dios no va a librarnos de ese fuego, porque es necesario. Y podemos orar y podemos clamar, pero vamos a pasar por ese fuego. Y era lo que ellos comprendían. Señor, tú puedes librarme, pero aun si no lo haces, yo seguiré orando, yo seguiré cantando, yo seguiré alabándote. Y es que sabes que el enemigo va a tratar de atarte por todos lados, pero mientras tú le creas a Dios y tus convicciones estén en Él, no va a poder atar tu corazón, no va a poder atar tu boca, no va a poder atar tu alma, no va a poder atar tu espíritu. Y ahí es donde vas a poder, como ellos, adorarle, alabarle, decir, Señor, tú eres Dios. Y sabes que ese es el tiempo de vivir por fe y de que nuestras convicciones se muestren a aquellos que están a nuestro alrededor. Yo muchas veces desde niña aquí en la iglesia leía estas historias y eran fascinantes para mí. No, y vas creciendo y siguen siendo historias extraordinarias. Pero se nos olvida que esas mismas historias extraordinarias Dios reservó para nosotros hoy. Y el horno de fuego no físicamente es un horno como ese, pero es la situación que estamos atravesando. Porque esto que está escrito aquí fue para ti y para mí, para conocer a Dios, para entenderle, para crecer. Y probablemente ahorita estás en ese horno, en ese fuego, porque has estado guardándote para Dios. Dios no te va a sacar del fuego en este momento, pero va a estar contigo en medio de ese fuego. Yo le decía a una de mis amigas, mira, me he mordido así la lengua y los labios para no renegar, para no ir delante de Dios y creer que tengo la libertad de cuestionar lo que está haciendo conmigo. Y he dicho, Señor, tú eres perfecto y tú tienes un llamado divino, y este mundo y esta situación y este rey que gobierna y este adversario tiene vigencia. Nada es para siempre, pero lo que tú has determinado conmigo es eterno, y lo que tú tienes para mí va más allá de lo que en este momento yo pueda sentir.
Ellos estaban en el horno de fuego y fue tan fuerte ese fuego, 7 veces más. Y es que fíjate bien, cuando tú empiezas a adorar a Dios, el enemigo se enoja tanto porque no te doblas, porque no sigues la corriente, porque no quieres quedarte en la comodidad, porque empiezas a decir lo que soy tengo que cambiar y voy más allá. Y entonces él se enoja y dice, bueno, esta no se quiebra, no se dobla, no comienza a vivir como yo espero que viva, no se encierra en su casa, no está lleno de temor. Y entonces le empieza a encender y le empieza a subir más. Pero Dios está ahí aunque tú no lo veas. Y es que todo lo que el adversario trata de hacer en contra de nosotros, Dios lo torna en bendición. Y dice, y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad? Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y es que ¿sabes qué? El fuego no te va a dañar. ¿Lo vas a sentir? Sí, lo vas a sentir. Y lo vas a sentir fuerte. Y lo vas a atravesar. Y vas a pasar ahí el tiempo que sea necesario. El tiempo que Dios determine que sea necesario que pasemos ese fuego, lo vamos a pasar, pero no nos va a dañar. No nos va a dañar, pero lo vamos a sentir y no nos va a gustar. Pero Él estará ahí. Él estará ahí. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Quiero hacer énfasis aquí donde dice, el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Sobre sus cuerpos. Y es que ese fuego que tú y yo podamos atravesar, Dios lo usa para limpiarnos, para purificarnos, pero más allá, para hacernos libres, para quemar esas ataduras que tú y yo probablemente hemos cargado desde el día en que nacimos. Esos prejuicios, ese carácter, esas emociones, apegos. ¿Qué más podemos tener ahí en la lista? Temores. Y es que es ese fuego el que comienza a quitarlos. Cuando ellos salieron, no estaban más atados en medio del fuego, ellos estaban danzando. Y es que ahí es en medio del fuego donde Dios nos hace libres y donde le conocemos. Solo cuando pasamos por ese fuego es cuando podemos tener esa libertad. Y Dios quiere hacernos plenos. Y Dios quiere bendecirnos. Pero no va a poder bendecirnos cuando tú y yo sigamos llenos de temores, llenos de prejuicios, atados, viviendo bajo nuestras emociones, no siendo capaz de tomar decisiones. Es que quiero mucho a mi niña, ¿cómo le voy a decir que no? Y tu niña sigue siendo tu Nabucodonosor. Híjole, es que de verdad
este virus, nadie lo está negando. Pero entonces, ¿quién es más poderoso? ¿El creador de esta tierra o el bicho que anda por ahí? Y entonces te llenas de temor. Y entonces tus convicciones te dicen, no, ¿cómo voy a ir a reunirme a la iglesia? ¿Cómo me voy a ir a presentar con mis hermanos? ¿Me voy a contagiar? ¿No? Y tengo que someterme a la autoridad. Ellos se sometieron a la autoridad de una línea muy delgada entre lo que Dios te manda y lo que el hombre dice. Y cuando la autoridad va en contra de lo que Dios ha establecido, entonces necesitamos desobedecerla, como dijo el apóstol Pablo. Convicciones. Y es triste que muchos cristianos hoy siguen sin reunirse por temor a enfermarse, cuando lo que tú y yo tenemos es eterno. Se nos olvida que este mundo y lo que este mundo ofrece tiene vigencia. Tu vida y mi vida tienen vigencia. Y aunque tú y yo estemos encerrados, el día que Dios determinó que vamos a irnos, ese día nos vamos a ir. ¿Dónde están nuestras convicciones? Mucha gente perdió su trabajo, mucha gente está viviendo crisis emocionales. ¿Y dónde estamos nosotros para decirles a aquellos que no nos vamos a rendir ante este mundo y estas situaciones, sino solo a Dios y solo a Él adoraremos? El fuego es necesario. El fuego es necesario para hacernos libres, para quitarnos todo aquello que nos ata, para poder estar delante de la presencia de Dios adorándole. Y es que, ¿sabes qué? Estos son los momentos donde tenemos que vivir por fe. Y si estos no son los momentos donde tenemos que vivir por fe, entonces no sé cuáles van a ser. Porque yo no voy a estar aquí el día de la persecución, porque yo me iré con el Señor. Y si este momento mi fe no está siendo manifestada en mis acciones, si mis convicciones no son manifestadas a mi alrededor, a mis hijos, a mi esposo, a mi hermana. Sí, nosotros vivimos en una familia ministerial, pero eso no implica que no seamos seres humanos y que tengamos temores y que tengamos necesidades y que a veces hasta nos caigamos gordos en ese rato. Porque chocamos, los caracteres son diferentes. La forma de pensar es distinta, pero nos une algo, nuestras convicciones y nuestra fe en Dios. Y eso es lo que nos mantiene. Y eso es lo que nos ayuda a amarnos y a sobrellevarnos y a decir, Señor, que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. Y mira, de verdad, cuando tú empiezas a entender quién es Dios y lo que Dios está haciendo contigo y que tu llamado es un llamado divino y que lo que Dios tiene para ti no tiene vigencia y es eterno porque vas a estar con Él una eternidad, entonces empiezas a meditar en lo que estás diciendo. Y entonces tomas conciencia realmente de cuando el Padre le está diciendo, Señor, al Padre, Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Porque en su carne, Él no quería pasar ese dolor. Él nos amaba y nos ama, pero en su carne sabía lo que iba a atravesar. Y cuando entonces comprendemos lo que Dios va a hacer para que esta carne se rinda, te vas a querer morder la lengua para decir, Señor, que no sea como yo quiero, que no sea como tú quieres. Y yo muchas veces le he dicho, Señor, si me preguntas, claro, Él no me está preguntando, pero le digo, Señor, si tú me preguntas, yo quiero esto cuando estoy orando, porque estoy haciéndome consciente. Cantábamos hace rato, Señor, barro en tus manos quiero ser. Y nuestro espíritu se deleita y nuestra alma se llena. Pero estás pensando lo que Dios hace con el barro, ¿no? Aquí has ido a Tonalá y has visto cómo tratan el barro, y una y otra en la rueca y no sirve, y otra vez y sácalo, ¿no? Y hasta que está bien, entonces lo quita de la broca, ¿no? Donde están trabajando, no recuerdo el nombre, y cuando lo saca de ahí, entonces pasa el fuego. Y es que cuando tú y yo nos hacemos conscientes de decirle, Señor, barro quiero ser en tus manos, porque para poder verlo de gloria en gloria voy a pasar ese fuego, porque en esta carne
y en esta manera de pensar y con este carácter no lo voy a ver. Pero entonces ellos en ese fuego vieron aquella presencia divina. Fíjate bien, ellos no lo habían visto. Ellos habían caminado años y habían visto el respaldo de Dios en sus vidas. Conocían, comprendían su llamado divino. Sus convicciones estaban ahí siendo una realidad cada instante. Como decía Lisa, permanentemente. Pero ellos estaban a punto de atravesar el momento más crítico. Cuando ellos dijeron, Señor, aquí estoy, entonces descendió esa presencia maravillosa que se paseó con ellos, que pudieron verlo, que pudieron sentirlo, que sentían ese fuego, pero al mismo tiempo sentían ese amor de Dios, ese poder de Dios. Y decían, Señor, que sea lo que tú quieras. Y eso es lo que Dios está buscando con nosotros. Y Él va a permitir otros tipos de hornos y otras situaciones. Pero ¿ante quién nos vamos a postrar? ¿Cómo vivimos cada día? Cuando Pedro negó al Señor Jesús, él fue confrontado con una frase que marcó mi vida. Y él decía, no, yo no estoy con ellos, no, yo no estoy con él. Y la gente le dijo, tu hablar te denota. Tu hablar denota que eres un hijo de Dios. O cuando hablas con tu vecino, con tu amigo, con quien esté ahí, sigues hablando igual que como habla todo este mundo. Esto está feo, es que estoy demasiado angustiado, es que estoy preocupado. Fíjate bien, los hijos de Dios no negamos la realidad y las situaciones difíciles. Y decimos la situación es crítica, pero ¿sabes qué? Dios es poderoso y está conmigo. Y Él me ha provisto. Me quedé sin trabajo como tú, pero ¿sabes qué? Yo me he esforzado. Y en lo que he hecho, Dios no me ha dejado. Y Dios me ha respaldado. Pero ¿cómo es tu hablar? ¿Usas palabras dulces o ásperas? ¿Eres grosero con la gente o eres amable? Hoy les encanta decir la palabra empático, ¿no? Creo que con los hijos de Dios no aplica empático, aplica el amor de Dios y la presencia de Dios en nosotros para acercarnos a alguien y ser amable. Y si Él te contesta grosero, contestar amable. Y si Él es rudo contigo, contestar firme, pero nunca sacando esta carne, sino reflejando el carácter de Dios. Tu hablar te denota, mi hablar me denota. ¿Cómo estamos hablando? Tú y yo no vamos a ser perfectos hasta que venga lo perfecto que es Cristo. Y Dios no está buscando perfección en nosotros, Dios está buscando obediencia. Dios está buscando fe. Y esa obediencia y esa fe nos llevan a una convicción firme, una convicción sólida. Y en esas convicciones caminamos todos los días. Y decir, Señor, no tengo, pero tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador. Estos hombres estaban siendo expuestos a causa de su fe. Habían sido señalados por los otros. Dice que eran hombres maliciosos, eran hombres malvados. Les tenían envidia. Tu adversario quiere destruirte. La gente que no conoce a Dios refleja el carácter de su padre. Uy, y eso está tremendo. Porque el enemigo es despiadado, es cruel. Y a veces lo subestimamos, déjame decirte. Dice que él vino para matar, hurtar y destruir. Destruir. Matar, no a tratarte mal, fíjate bien, a destruir. Y lo subestimamos. Y no nos damos cuenta, no nos queremos dar cuenta que las situaciones que son provocadas a nuestro alrededor, cuando decidimos caminar con Dios, cuando decidimos obedecer a Dios, porque ahí es cuando se pone la cosa tremenda. Mientras no hay convicción, mientras no decidimos hacer esto, pues vamos a vivir sin broncas, ¿no? Como todos los demás, entre comillas, sin broncas. Pero entonces cuando tú dices obedezco, entonces el adversario viene. Y ahí es cuando estamos siendo confrontados. ¿Cómo vivimos? ¿Dónde estás parado el día de hoy? Probablemente como estos tres, Dios te ha bendecido. Pero recuerda que todo es con un propósito. Donde tú y yo en este momento nos encontremos,
tiene un propósito y el llamado es divino y es momento de vivir por fe, de ejercer la fe. Y la fe no solo es aferrarnos a las promesas, la fe de Dios es ir y ser esa luz, ese amor, ese consuelo, esa fortaleza, pero también aquellos que confrontan. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros y que seamos nosotros esos hombres y mujeres que le muestran a este mundo quién es Dios con nuestras acciones. Que nuestra vida diga que somos hijos de un Dios poderoso. Dios no busca lastimarnos. Dios no busca dañarnos. Dios busca perfeccionarnos, prepararnos, moldearnos. Él quiere cambiar mi carácter para que tenga menos problemas, porque cuando tienes un carácter difícil o explosivo de mecha corta, no te va a ir bien. Entonces Dios te permite pasar por situaciones difíciles para que ese carácter, mira, comience a calmarse. Dios tampoco quiere a alguien tan tranquilo y tan lleno de amor, porque entonces vas a sufrir y sufrir y sufrir porque quieres ser más bueno que Él. Y entonces Él te permite pasar por momentos difíciles donde el fuego te está quemando para que eso cambie. O a lo mejor se nos va la lengua además y de todo renegamos y de todo cuestionamos, ¿no? Y dices, no me callo con nada. Entonces Dios tiene ahí la intervención. Pero la gran diferencia es que aunque el enemigo viene a darnos con todo y a pegarnos con todo para que desistamos de caminar con Dios, de obedecerle a Dios, de ser íntegros, cuando tú y yo nos sometemos al Padre, Él viene y transforma todo eso en bendición. Y todo lo que parecía un problema y un conflicto para ti, Él lo cambia, Él lo transforma para tu bendición, para mi bendición. Y ese fuego no te va a quemar, ese fuego no te va a dañar. Ese fuego lo único que va a hacer es trabajar en ti para que puedas ver la presencia de Dios tan real en tu vida. Y no te quedes nada más con esta Biblia, en la lectura o en lo que puedas escuchar de el pastor o de algún predicador, sino que tú puedas decir, he visto cara a cara a Dios. Y no cara a cara, porque lo vamos a ver cara a cara cuando estemos a Él, sino decir, vi su presencia porque reflejó quién era yo. Es muy difícil cuando Dios nos confronta, cuando Dios empieza a mostrarnos quiénes somos. Y estas situaciones son las que nos llevan a darnos cuenta quiénes somos, porque entonces creemos que íbamos avanzando, sí, ¿no? Y a lo mejor si lo pedimos en la escalera dices, ya estaba ahí, ya llevo como 15, no, ya voy más allá de la mitad. Y entonces viene una situación y Dios te muestra que sigue siendo enojón, ¿no? Que aquellas gustos o situaciones que te atrapaban, siguen estando ahí, ¿no? Tú creías haber logrado que esas situaciones complicadas de tu vida que te atraían las habías dejado de lado, y en este proceso te das cuenta que no es así. O tú pensabas que ya habías perdonado, pero no has perdonado del todo. Y Dios necesita que dejemos todo eso de lado. Y quiere sacarlo y quiere quemarlo para que nosotros resaltemos, para que su presencia esté aquí con nosotros. Híjole, Dios está contigo en medio de ese fuego. Dios no te ha dejado y no te va a dejar. Él está ahí. Él está parado junto a ti. Él está a tu lado, Él está a mi lado. Pero Él sabe, como Padre perfecto, como Dios perfecto, como ese Dios soberano, lo que tú y yo necesitamos atravesar. Y nos va a dejar. Y a lo mejor
podemos pensar que si lloramos como el niño, ¿no? Y hace berrinche y le patalea y le dice, pues no nos va a dejar pasar más tiempo en ese fuego, porque vamos a permanecer ahí el tiempo que sea necesario. Pero ¿sabes qué? Dios no es así. Mi mamá me decía cuando estaba chica, mira, tú podrás berrinchar y decirle lo que quieras, pero no te va a dejar y no te va a hacer lo que tú quieres. Tú síguele berrinchando, tú síguele, pero eso no va a suceder, ¿eh? Dios no se va a rendir ante tus caprichos y tus berrinches, porque Dios ha determinado algo para tu vida. Dios ha determinado un propósito para cada uno de nosotros. Y Él está permitiendo o va a permitir que pasemos por ese proceso. Híjole, escuchamos tanto de un Dios amoroso, de un Dios, híjole, por ahí dicen, no me gusta esa palabra, de verdad, es como querer poner a Dios de tu igual, ¿no? Que es bien chido. Discúlpame, pero Dios no es la clase de padres que hoy podemos ver o la clase de autoridades que podemos ver. Ese es el gran problema, que queremos comparar el carácter de Dios con el carácter de los padres el día de hoy, que todo les consecuentan y que todo les pasan y que no quieren batallar. Ay, sí, que berrinche tenga mi niño, no pasa nada, ¿no? O con gobiernos y autoridades que se doblan, que no tienen palabra. Ese es el gran problema. Nuestro Dios no es así. No es así. Y es por eso que necesitamos pasar estos procesos para conocerle. Y no solo es conocerle, sino que Dios busca, una vez que le conozcamos, engrandecernos, porque una vez que sabe dónde estamos parados, entonces Él nos engrandece, porque a través de nosotros su nombre es engrandecido. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. El enemigo se postra delante de Dios. Dice en Job: y estaban los ángeles y estaban paseando sobre la tierra, ¿no? Y vinieron delante de él aquellos que... Y entonces dice que llegó Satanás también. Y le dijo: Dios, ¿no has mirado a mi siervo Job, que es íntegro y que me ama? Y él le dice: pues quítale lo que tiene, para que veas si te sigue amando. Y el Señor le dice: puedes tocar todo, menos su alma. Él está sujeto a la autoridad divina. Él tiene autoridad para hacer lo que quiera aquí, pero con respecto de los hijos de Dios y de lo que Dios ha preparado, Él está sujeto. Él está sujeto. Dios es un Dios amoroso. Dios no es un Dios justiciero, es un Dios que obra en justicia, pero es un Dios lleno de amor. De verdad, nuestro Padre es un Dios de amor, es un Dios de amor, y Él no nos va a castigar por desobedecerle. Tú y yo llevamos las consecuencias de nuestras decisiones, pero Él no está ahí para castigarnos y darnos con el látigo. Él nos dice: mira, no hagas esto porque te va a pasar esto.
Pero no es esa imagen que tenemos de un Dios justiciero. Él es un Padre lleno de amor. Y más que el buscar destruirnos, Él busca amarnos y Él busca enderezarnos. No sé tu padre, mi padre es demasiado estricto. Tú no lo conoces como mi papá. Tú lo conoces como pastor y es una persona amorosa y agradable. Pero como padre, no he conocido un hombre más estricto que Él. Y somos mujeres. Y si te pongo un ejemplo de ello, no vas a creer que es así de estricto, ¿no? Pero sé que su nivel de ser estricto era por amor a nosotras, porque no quería que fuéramos unas mujeres débiles, ignorantes, capaces de no salir adelante por nosotras mismas. Y Él era, o sea, su nivel de estricto, Él, el día que Dios nos permitió que yo tuviera un carro para ir a la universidad, Él me dijo, mira, ahí está tu carro, de gasolina gastas tanto de aquí a la casa, perdón, de la universidad a la casa y luego de regreso, solo tanto. Si tú quieres usarlo para otra cosa, tú le tienes que ver cómo le pones. 2, ese carro es tuyo y yo me desentiendo de él por completo. Y se desentendió de él por completo. Y vaya que pasé unas con ese carro. Ahí está mi hermana. O sea, se desentendió por completo. Y el día que llegó el carro me dijo, mira, así se mide el aceite, el agua, playa, etc. Se cambia una llanta. El carro tenía broncas y yo lo tenía que llevar al eléctrico. Se ponchó la llanta, pues mija, cámbiala, ¿no? Y otras más que yo no sabía qué hacer. Un día perdí la placa y ni cuenta me di. Yo iba en lavada, venía de la universidad y llego a la casa y no había placa. Y se cayó, ¿no? En el periférico, y como está tan chiquito. Y mi papá, oye, ¿no traes placa? Me regreso a buscarle, no había placa. Por nada en el trayecto donde yo cruzaba y me bajé, nada. Y me dice mi papá, pues ¿qué crees? No puedes andar sin placa, entonces tienes que ir a levantar una denuncia, un acta de que pues perdiste la placa porque le puede pasar a hacer mal uso de ella. No me dijo dónde estaba la procu, no me acompañó, era mi problema. Y mi hermana me vio como, pues, yo voy contigo. Y él me dijo, esa bronca es tuya, no mía, porque no revisaste que la placa estuviera apretada. Así que, váyase, mijita. Y mi hermana fue conmigo. Y yo decía, ¿y a dónde va? Ella todavía traía el uniforme de la escuela. No, pues si yo me veía chica, ya más va ahí con el uniforme y las tablitas ahí. Y fue a buscar dónde está, a dónde tengo que dar de baja la placa, qué aplica, y él me dijo, por tu imprudencia, porque no revisaste que la placa se estuviera apretada, la perdiste. Te voy a dar yo el dinero, pero el problema lo solucionas tú. Y después hasta fui a sacar las placas, tampoco fue conmigo a sacar las placas. Me dio el dinero, sí, lo que necesitaba me lo dio, pero yo enfrenté la situación. Y tenía que 20 años, acá de entrar a la escuela, a la universidad, sí, como 20. Y en el momento yo pensé que mi papá era muy duro. Y llegas a decir, híjole, mi papá está, qué malo, de verdad. Yo soy niña, ¿no? Soy su hija y me está mandando yo allá sola. Pero entonces pasa el tiempo y te das cuenta y dices, gracias, porque no me hizo mal, me hizo fuerte, me hizo independiente y me enseñó a afrontar mis descuidos, mi inmadurez, porque a esa edad traes carro y ya, ¿no? Ya la hiciste, lo demás que ruede, ya te dieron el carro y lo demás pues que tu papá lo solucione. Y Dios es así, Dios nos ama, Dios nos va a respaldar, Dios nos va a dar las herramientas, pero va a permitir que atravesemos las consecuencias de nuestras decisiones o de nuestras acciones para que nuestro carácter se forje, para ser maduros, para entender que en esta tierra no hay premios ni castigos, hay consecuencias. Porque entonces el pensar que hay premios y castigos, dice, Señor, yo me porto bien, ¿no? Un ejemplo, yo me porto bien y no traigo dinero, o sea, no he pagado la renta, y aquel que se porta re mal, o sea, trae un Audi, ¿cómo? Porque Dios no funciona así, ¿no? Y no sabemos por qué motivos Él trae un Audi,
pero sí sabemos por qué motivos yo no tengo para pagar la renta y necesito pasar ese proceso, y es lo importante. A ti y a mí no nos tiene que importar lo que pasa con los demás, sino lo que Dios está haciendo con nosotros. Y entender que es por amor y que en medio de ese fuego no me va a soltar y que voy a pasar el tiempo necesario en ese fuego hasta que esté lista, hasta que esté desatada, hasta que esté danzando y adorando en medio de ese fuego con Él. Entonces me va a sacar para que su nombre sea glorificado. Ahí es cuando entonces Él nos va a poner en un lugar de honra. No quiere decir que no nos esté honrando, pero estamos en un proceso para engrandecernos, para engrandecer su nombre. Y lo único que tenemos tal vez en este momento es un corazón, es un alma dispuesta a decirle: Señor, aquí estoy, lo que yo estoy haciendo no ha resultado, yo quiero buscarte a ti, yo quiero adorarte a ti. O a lo mejor tenemos todo lo contrario y nos hemos movido como el mundo se está moviendo en este momento, y el temor ha sido nuestro rey, nuestro amo, nuestro Señor. O a lo mejor nuestras riquezas, nuestro trabajo. Déjame decirte, hay quienes su trabajo es su número uno, es su rey, es quien dicta su vida, cómo vive. A otros el esposo, el novio, la novia, cada quien tiene un rey y un reino, que es el que hace que se mueva y tome sus decisiones. Hay quienes no toman decisiones porque no amo tanto a mi hijo, no, mejor. ¿Dónde estás parado? ¿Has estado actuando como ese rey y ese reino dictan? ¿O estás parado en tus convicciones? Todo lo que está antes que Dios es un Dios. Y a veces hasta nosotros mismos estamos antes que Dios. Y no quiere decir que no nos tenemos que amar, no, nos tenemos que amar. Y Pablo dice que nos tengamos en la estima que es, ni más ni menos. Pero sobre todas las cosas, primero es Dios. Y ahí es donde Él está trabajando con nosotros. ¿Quién es tu rey? El rey y el reino que podamos tener tiene vigencia. Tiene vigencia. Nada es para siempre. El único que es para siempre es el reino de Dios y nuestro Dios mismo. Y tú y yo somos eternos. Tú y yo tenemos vigencia en esta tierra, pero el plan de Dios es eterno. ¿Y cómo hemos estado caminando con Dios? ¿Dónde estamos parados en este momento? Nuestra fe está débil. Estamos enojados con Dios, nos sentimos frustrados, nos sentimos decepcionados. Sabes que Dios no nos decepciona. Y te lo digo porque he aprendido a base, de cosas muy difíciles. Y sé que es porque este carácter no es dócil, ¿va? En cierta manera, entonces Él necesita pulir. Dios es amoroso. Dios es amoroso y Dios no nos decepciona. Dios te va a dar más de lo que tú esperas. No tengas miedo. No tengas miedo de pasar situaciones difíciles. No tengas miedo al dolor, no tengas miedo al sufrimiento. No tengas miedo a ser confrontado. Dios está contigo, Dios va a estar ahí. Dios va a estar en medio de ti, al lado tuyo, Él te va a rodear. Pero necesitas dar el paso y decir: no me voy a inclinar más. No voy a hacer lo que tú quieres, ni voy a acceder a lo que tú, oh rey, a lo que este reino me dicten, sino lo que Dios está demandando de mí. Porque lo que Dios está pidiendo de mí es lo mejor. Es lo mejor. Ese fuego, recuerda, no lo va a quitar, nos va a hacer pasar por ese fuego. Y de nosotros depende el tiempo que queramos permanecer ahí. Dios quiere hacer de nosotros un pueblo bendecido. Dios quiere darte un matrimonio próspero. Dios quiere bendecir la obra de tus manos. Dios quiere honrarte en tu trabajo.
Pero si eso va a hacer que tú dejes de glorificar a Dios y que te vayas tras las cosas del mundo, entonces no va a suceder. Dios lo va a hacer hasta que reconozcas que es Dios en todo. Porque, ¿sabes? Las que están casadas a veces están orando tanto por su esposo, pero es que aman más a su esposo que a Dios, entonces no ven el cambio, porque ante todo está su esposo. Entonces yo estoy orando por él y se lo entrego a Dios, pero si él me dice que no haga esto, que no vaya a la iglesia, entonces no voy. O si él me dice que diga esto, entonces lo digo, porque no vaya a ser. No lo amo. ¿Y qué dice Dios? O viceversa, la esposa, ¿qué dice Dios? ¿No? Tal vez en el trabajo estés siendo confrontado con una situación poco íntegra y tú puedes hacerte como el que no ves, ¿no? O eres parte, pero no dices nada, así como despichadito, o accedes, ¿no? ¿Cómo me voy a quedar sin trabajo? ¿Qué voy a hacer? Cuando Jehová es tu proveedor y el trabajo viene de Él. ¿Te fijas? La vida de los hijos de Dios es muy práctica. Y esos son los fuegos que atravesamos. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que no? Chihuahua, dile que no. Porque al decirle que sí, lo único que estás haciendo es dañando su carácter. Y el día que tú no estés en esta tierra, ¿qué va a hacer de él? ¿O qué va a hacer de tus nietos? Y si tu marido se va, fíjate bien, no porque tú no hayas hecho lo que Dios dice que tienes que hacer, de honrarlo, de obedecerlo, de honrar a Dios, sino porque Él no quiere cambiar. Dios lo puede traer de regreso, Dios lo puede restaurar. Y si así no sucede en ese tiempo, Dios es tu marido. Es el temor el que nos ata, son nuestros apegos, son lo que siempre creemos que es lo mejor para nosotros y nos limitamos a ver que lo que Dios tiene para nosotros es mejor y más grande. Necesitamos que este hombre mengue para que él crezca. Así es la vida de los hijos de Dios. Y no digo cristianos porque cristianos hay muchos. Mi pregunta es, ¿pero hijos de Dios? ¿Cuántos hay? El hijo refleja el carácter del padre. Tal padre, tal el hijo, tal el sacerdote, tal el pueblo. ¿Estamos reflejando el carácter del Padre? ¿Realmente estamos reflejándonos como pueblo de Dios? Y eso no me lo tienes que decir, pero es algo que meditemos. Yo he sido confrontada con eso. ¿Realmente soy quien digo ser? ¿Realmente vivo lo que yo creo? Y le decía a una de mis amigas, esta semana habíamos estado hablando de diferentes cosas, y le decía, es que necesita haber congruencia en nosotros como hijas de Dios. Dije, no puedes decir que eres una mujer llena de la presencia de Dios, del gozo de Dios, que amas a Dios, y la gente te ve y dice, Dios mío, ¿y esta mujer qué le pasó? O sea, no te arreglas toda por ningún lado, toda fodonga, pero el gozo de Dios está en tu vida. Cosas tan prácticas, ¿no? No podemos decir que amamos a Dios, mecha corta, pero así nos encendemos y empezamos a gritar. Mi carácter es probado todos los días cuando estoy en el carro. Híjole, ¿no? Así de... Y entonces quieres decir muchas cosas, ¿va? Cuando ves a la otra que va en el carro y... Pero es ahí donde dice, Señor, no lo voy a hacer, no porque no quiera gritarle, porque sabes que entonces entro en mi consciente y digo, Señor, necesito ser un reflejo, y no porque en ese momento ya sepa que yo soy cristiana, pero no sabes dónde te lo vas a encontrar o te la vas a encontrar. Fíjate bien, el mundo es tan pequeñito que donde menos lo esperes, o el nombre de Dios es honrado, o tú eres avergonzado. Entonces es ahí, esa es la vida del cristiano. Ese es el fuego de todos los días del cristiano. Donde dice, Señor, ni siquiera tengo el derecho de renegar, sino de agradecer, porque el que te conozca
para mí es suficiente. Contigo me basta. Pero eso solo podemos decirlo cuando vamos a Dios cada día. De verdad, no es fácil. Como decía Liz hace rato, no es fácil. ¿Vas a llorar? Sí vas a llorar. ¿Te va a doler? Te va a doler. Y te va a doler muchísimo. No, mi papá una vez decía, quien le dice a alguien que conociendo a Dios se van a acabar sus problemas, pues se equivocó, porque van a venir más. Te va a doler, pero nada es para siempre. El dolor va a pasar, y ese gozo y esa plenitud y esa paz y esa certeza de los problemas que vienen el día de mañana, nadie te la va a quitar. Dios tiene cosas para ti. Y con esto quiero cerrar. Tu llamado es divino. Y el propósito que Dios tiene para ti va más allá de que te levantes todos los días, trabajes, regreses, comas, duermas, hables con tu esposa, juegues con los niños, hables con la novia. Se oye muy trillado, pero viene de lo alto. Y no es comer, no es dormir, no es ir y venir. Es un buen tiempo de preguntarle al Señor, ¿cuál es mi propósito y mi llamado divino? Más allá de solo adorarte, ¿a qué me llamaste? Dice que nos dio dones y nos dio llamado. Y hoy la iglesia está tan cómoda. A unos los llamó pastores, a otros los llamó apóstoles, a otros los llamó profetas, a otros los llamó a ser adoradores, a otros los llamó a ser brazos derechos en la iglesia. No solo a caminar nada más así con el de ir y venir. Es el tiempo de decirle a Dios, Señor, muéstrame ese llamado divino. Que mi vida no sea como el del mundo, que se levanta, que come, que regresa, que está con los niños. Señor, cumple tu propósito en mí, muéstrame tu propósito. Que cada día esa fe sea una constante en mi vida y pueda vivir por fe y la gente pueda ver quién eres tú a través de mí. Que lo que yo soy cada día comience a menguar porque quiero cumplir tu propósito. Hoy muy pocos quieren servir a Dios por lo que esto implica. Dios quiere usarte. Quiere hacerte pleno, quiere hacerte plena. Lo que este mundo da es limitado, pero lo que Dios ofrece, híjole, no tiene fin. Cierra tus ojos y medita por un momento qué es lo que has estado atravesando. Si estás en medio de ese fuego, Dios está en el tiempo. Síguele adorando, pídele que te siga sosteniendo, que te siga alentando para que esa convicción, esa fe, esa obediencia esté en tu vida, que tú seas un adorador realmente. Y si no estás así, si has estado rindiéndote ante ese rey, ante este reino, ante las diferentes circunstancias por temor a un conflicto, ¿cómo lo voy a confrontar? No quiero conflictos. Por temor al dolor, al sufrimiento, al llorar. Es tiempo de decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame porque quiero verte en mi vida. Quiero que tú seas glorificado en mi vida, a través de mi vida. Quiero verte. Quiero creer realmente cada día, creerme que soy tu hijo y creerme que lo mejor que tú tienes no me va a defraudar, es mejor. Señor, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo. Oh, ayúdanos a llamarte Padre, con esa tranquilidad de poder decirte, papito, papito lindo, donde tenemos esa libertad, donde nada nos estorba para llegar a tu presencia.
donde nada nos acusa. En ese momento, en ese espacio de tiempo donde viene la situación difícil, pero sabemos que el adversario no tiene nada en contra de nosotros, porque estamos siendo rectos, limpios, transparentes delante de ti, dispuestos en obediencia y en amor a pasar por ese horno para que tú seas engrandecido, para que ese llamado divino que tú pusiste en nosotros, mi Dios, sea manifiesto. Padre, y si alguno de tus hijos no ha estado queriendo tomar decisiones por temor, por no pasar ese tiempo, háblale, revélale que es mejor lo que tú has preparado, que mientras no tome la decisión va a seguir sufriendo y va a estar de repente bien, pero otra vez mal, y de repente bien y otra vez mal. Pero cuando decida, cuando determine vivir para ti, que sus convicciones sean sólidas, Señor, entonces solo va a ser por un breve momento el dolor, el llanto, la soledad, porque después tú has de engrandecerle. Padre, ayúdanos como iglesia. Cumple tu propósito en nosotros como iglesia. Te hemos pedido que lo hagas en lo individual, que nos reveles, mi Dios, lo que preparaste para nosotros. Ahora te pedimos, Señor, como congregación Vida Nueva, que tú nos muestres el propósito que trazaste en esta iglesia. Señor, somos parte de este cuerpo, somos parte de ese llamado que tú pusiste en nuestros pastores. Ayúdanos, mi Dios, a comprender, a conocer el lugar que tenemos como iglesia. El llamado que tú has puesto en esta iglesia, Señor, son tiempos donde necesitamos reflejar a este mundo tu poder, donde el mundo necesita saber que hay un Dios poderoso, un Dios que es capaz de transformar vidas y situaciones, mi Dios, en un instante. Padre, gracias porque como iglesia has tenido cuidado de nosotros y has provisto un lugar cuando era necesario, pero sabemos que hay más. Ayúdanos, mi Dios, a captar la visión y el llamado, Señor, que has puesto en tus siervos para correr tras de ella y ser parte, oh Dios, del propósito de esta iglesia. Que el llamado, Señor, que tú determinaste para Vida Nueva, mi Dios, se cumpla y queremos ser parte de él, mi Dios. No queremos quedarnos atrás. No queremos quedarnos, Señor, como aquellos que no creyeron, que no obedecieron y no pudieron tomar la tierra. Queremos ser de esos atrevidos para el mundo, que le creen a Dios en medio de crisis, que ven oportunidades en medio de dificultades. Aquellos que no se limitan a lo que ven estos ojos, sino a lo que sus ojos de la fe dicen que Dios ha de hacer. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice a tu pueblo. Que durante todos estos días, Señor, que vienen de la semana, trabajes en sus corazones, que ahí en lo íntimo, mi Dios, te reveles a sus vidas. Que sea un tiempo, Padre, donde tú comiences a inquietarles en tu presencia, Señor. Que sea un momento donde ellos anhelen estar contigo. De apagar el televisor, Señor, que sea un tiempo donde decidan enfocarse. Padre, queremos, mi Dios, pararnos en tus promesas, pararnos, Señor, en tu palabra. Que nuestra vida, Señor, esté parada y fundamentada en ti y el mundo pueda ver quién eres tú, Señor, a través de nosotros.